quiero que vaya conmigo al libro de Segunda de Reyes, capítulo 3, verso 4 en adelante. ¿Me podés sacar, Sergio, el fris? Bien. Batallas mal libradas. Yo nunca había visto este tesoro en esta porción bíblica. Y Dios me llevó a entender ámbitos espirituales. Cosas que yo nunca vi en esta palabra, lo entendí a través de este mensaje que se lo quiero compartir. Y Dios quiera abra su mente y su entendimiento y su corazón en esta hora. Segunda de Reyes 3, 4 en adelante. Dice así: ahora bien, Mesán, rey de Moab, criaba ovejas y como tributo anual le entregaba al rey de Israel 100.000 ovejas y la lana de 100.000 corderos. Pero al morir Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Entonces el rey de Joram salió de Samaria, movilizó a todo el ejército de Israel y le envió este mensaje a Josafat, rey de Judá. El rey de Moab se ha rebelado, le dijo, contra mí. ¿Irías conmigo a pelear contra Moab? Claro que sí, le respondió Josafat. Estoy a tu disposición, lo mismo que mi ejército y mi caballería, todo a su disposición. La nación de Moab le pagaba, como leímos nosotros en la Escritura, a Israel un impuesto anual que estaba determinado por animales. Entregaba ese tributo anual al rey de Israel y le entregaba 100.000 ovejas y la lana de 100.000 corderos. Con eso pagaba su tributo anual. Pero dice la Escritura, pero un día, dice la Biblia, se rebeló y dejó de hacerlo. Dejó de pagar ese tributo, ese impuesto anual. Joram, dice la Biblia, unió fuerzas con el rey Josafat y fueron a pelear contra los moabitas. ¿Y sabe qué? Juntos, dice la Escritura más adelante, ganaron la guerra. Iban ganando la guerra, le iban venciendo a todos estos. Sin embargo, de repente, algo insólito sucedió en medio de la batalla. Y esto yo quiero que usted preste mucha atención. Sigue diciendo en el verso 26, saltamos del mismo capítulo 3, verso 26. Dice: el rey de Moab, al ver que perdía la batalla, se llevó consigo a 700 guerreros con el propósito de abrirse paso hasta donde estaba el rey de Edom, pero no logró pasar. Y el 27 dice: tomó entonces a su hijo primogénito que había de sucederlo en el trono y lo ofreció en holocausto sobre una muralla. A raíz de esto se desató contra Israel una furia incontenible. Los que estaban ganando ahora comenzaron a perder. Dice la Escritura, de modo que los israelitas tuvieron que retirarse y volver a su país. ¡Qué tremendo! Los mismos que estaban, era la misma escena, estaban ganando la guerra, pero de repente, dice la Escritura, algo sucedió, algo insólito. El rey de Moab toma a su hijo primogénito, es decir, el primero, el que estaba destinado al trono, a sucederlo a él mismo en el trono, y lo sacrifica a su Dios, Quemos, el Dios de él.
y le sacrifica, haciendo que Israel abandonara la tierra y abandonara la guerra terrible. En medio de una batalla física tuvo lugar una intervención espiritual que cambió todo el panorama. En décimas de segundos, le podría decir yo. Los que estaban ganando era el pueblo de Dios, eran los israelitas. Ellos estaban ganando esa batalla, pero de repente algo sucedió. ¿Qué fue lo que sucedió? El rey, el mismo rey de los moabitas, ofrece a su propio hijo, y no ofrece cualquiera. Dice la escritura que ofreció su primogénito, lo primero, su primicia, ofrece a su Dios, y eso cambió todo el ámbito espiritual y cambió también el pronóstico en la guerra. Tremendo. La adoración ofrecida por el rey de Moab inclinó el resultado de la batalla a su favor. Él venía perdiendo, pero fue entendido más que el pueblo del Señor y ganó. Los israelitas, por su lado, tuvieron que retirarse y volver a su país, y aunque iban ganando, ellos no afianzaron la conquista, sino que retrocedieron y regresaron a su país sin el botín y con las manos vacías. ¡Qué terrible! En definitiva, no ganaron porque el rey de Moab incluyó a Dios en la batalla, incluyó a su Dios en la batalla. Mire, de esta porción bíblica podemos desprender un sinfín de enseñanzas, nosotros como pueblo de Dios. Pero tenemos que aprender a andar, y más en este tiempo, entendiendo que las cosas que suceden son netamente espirituales. Porque si no, usted lo va a razonar y vamos a perdernos todos, no solamente usted. Si seguimos razonando aún esta pandemia, nos vamos a perder. Esto es una guerra espiritual y lo tenemos que entender y comenzar a enfrentar esto como lo que es, algo espiritual. Lo primero que quiero mostrarle es esto: no importa cuántos aliados tengas para tus batallas, si no incluyes a Dios, vas a terminar perdiendo. No importa cuántos se junten, buscas aliados, buscas hacer alianzas, no importa la cantidad, la victoria no está en la cantidad, no está allí la victoria está en el brazo del Señor, la victoria está en que usted y yo entendamos que tenemos que aprender a apoyarnos en Él, en Dios, y no en nuestras capacidades, no en nuestra fuerza, no en nuestra razón. Tenemos que morir a eso de una vez por todas, o no vamos a poder vivir. No nos vamos a quedar con vida. Joram, dice la escritura, unió fuerzas con el rey Josafat, pero no incluyeron a Dios en la batalla. En todo el texto que nosotros leímos al principio, lo único que hicieron fue juntarse. Hicieron alianzas fuertes. Uno sabía que el otro tenía caballería y que tenía más ejército. Entonces fue a consultarles si podían ir a combatir contra los moabitas. Pero en ningún momento al principio de todo esto usted va a encontrar que ellos de alguna manera consultaron al Señor, le preguntaron a Dios o algo parecido. No hay. Pero sí un poco más adelante, y esta es la viveza del hombre, digo yo. Esta es la viveza del hombre. Ellos confiaron hasta el último minuto en su poderío, en sus habilidades militares. ¿Y cuál fue el resultado? Regresaron a casa con las manos vacías. ¿Cuántas veces nos sucede a nosotros exactamente lo mismo? Porque no incluimos a Dios en los asuntos que queremos, en lo que pensamos. No, en esto le voy a excluir a Dios. Dios no está interesado en esto. No, déjeme decirle, Dios está interesado en todo lo que tenga que ver con su vida, su andar, sus
pensamientos, su manera de moverse, en todo. ¿Sabe cuándo estos que estaban en la guerra pensaron en Dios? Y déjenme mostrarle por la Escritura. Ellos pensaron en Dios cuando se terminaron las provisiones. ¿Cuántos de los que estamos acá a veces hacemos eso? Pensamos que Dios es Dios de todo y si lo tengo a Él lo tengo todo, como lo cantamos siempre, pero cuando realmente lo tenemos que incluir, no lo incluimos, no lo consideramos, pero cuando los recursos se terminan, ¿a quién acudimos? A Dios. En el verso 9 dice: fue así como los reyes de Israel, Judá y Edom se pusieron en marcha. Durante 7 días anduvieron por el desierto hasta que el ejército y los animales se quedaron sin agua. ¿Faltó qué? El agua. Es decir, que no llevaron suficiente provisión, sabiendo que el camino era largo para llegar al destino. No consideraron ni siquiera eso. No consideraron hacer una buena matemática, pero si hubieran considerado a Dios desde el principio, las cosas hubieran sido diferentes. Y el verso 11 dice: pero Josafat preguntó: ¿acaso no hay aquí un profeta del Señor para que consultemos al Señor por medio de él? ¡Ah, sí, muchachos! ¡Claro! Ahora es tiempo de consultar a Dios por medio del profeta. Ahora es tiempo de buscar a Dios porque las cosas no salieron como pensabas. ¡Claro! Ese es el común denominador, quisiera yo decir, de todos los que estamos acá. Nos acordamos de Dios cuando los zapatos están apretados, cuando las papas están calientes, y ahí hay que orar, ahí hay que buscar a Dios. Tenían que haber buscado a Dios antes. Antes. No cuando las cosas se cierran, no cuando la puerta tenés delante y se te cierra, no cuando la enfermedad entró a tu casa, entró a tu hijo, entró a tu familia, no cuando la destrucción matrimonial ya está presente. Antes. Consultá, preguntá, mirá el cielo siquiera, a ver si podés encontrar al Señor. Pero preguntale a Dios antes. Antes. En medio de la urgencia de sus necesidades, ahí se acordaron de Dios. Ahí se les prendió la lamparita de que quizás podría haber allí un profeta que abra su boca y le hable de parte de Dios. Dios siempre habla. Somos nosotros los que no escuchamos y no queremos escuchar. No queremos entrar en razón de lo que el Señor nos está diciendo. Queremos seguir viviendo de nuestra manera, a nuestra manera, a la forma en que nosotros nos hemos escrito, dibujado, como nosotros queremos. Así queremos seguir viviendo, pero un día nos va a apretar el zapato y ahí vamos a buscar al Señor. El orden que usted establezca es muy importante para ver la mano de Dios a su favor. Cuando usted lo hace al principio, no es lo mismo que hacerlo al final de toda la batalla. No es lo mismo involucrar a Dios al principio de un negocio, de un proyecto, que al final de este. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque los resultados jamás serán los mismos. No serán iguales. Y ellos lo pudieron experimentar en esa batalla. Lo segundo que quiero mostrarle es esto. Los impíos incluyen a su Dios en sus batallas. Ellos sí lo hacen. Los impíos incluyen a Dios en sus batallas. Es sorprendente cómo Moab no escatima a su hijo. No escatima a su primogénito. Dice el 27, tomó entonces a su hijo primogénito, que había de sucederlo en el trono.
Y aquí les quiero enseñar tres cosas. Lo primero es esto. El trono de las tinieblas se sostiene mediante la adoración de sus seguidores. Ellos entienden perfectamente la forma de adorar. Se adora con sacrificio, se adora con entrega, se adora con negación, se adora con algo que me cueste, no con una migaja. Por eso dio el primogénito. Los impíos saben adorar mejor que el pueblo de Dios, y por eso muchas veces ganan. Saben librar mejor las batallas espirituales que nosotros, el pueblo de Dios. Ahora usted me preguntará, ¿y ellos tienen más que nosotros? No. Todo poder, todo dominio, toda autoridad, todo, absolutamente todo, Dios se lo ha delegado a su iglesia. Pero nosotros no sabemos utilizar las armas que el Señor nos ha dado. Y la adoración es un arma terriblemente poderosa, y Satanás lo sabe. Lo segundo que quiero mostrarles es esto. A medida que aumenta el sacrificio, aumenta el poder. Cuando yo hacía esto, entendí mucho del ámbito espiritual en el gobierno. Y quisiera yo poder darle una palabra a las personas que están en las listas. Comencé a orar al Señor que me dé esa oportunidad para darle una palabra a los candidatos, precandidatos pro vida, que todos aspiramos a que estén en las bancas provinciales y nacionales, que nos representen desde allí, y no emitir un voto a la ligera, ni vender mi voto tampoco. Pero pensé en esto cuando hacía la reflexión. A medida que aumenta el sacrificio, también aumenta el poder. Por eso es que nosotros vemos que hay gobiernos que parecen intocables. Hay gobiernos que se establecen por décadas, año tras año, y uno dice, ¿dónde está el secreto? Aquí está el secreto. Saben adorar a su Dios, con minúscula, pero es que le responde. Hacen la adoración correcta, como tiene que ser. Y lo tercero es esto. No es lo mismo ofrecer un animal que ofrecer un niño en sacrificio. Y si no, pregúntenle a las personas que trabajan en los rituales Umbanda. Ellos saben perfectamente de esto. Cuando la persona que va, y por lo general son personas en autoridad en nuestro medio, ellos van porque quieren algo a cambio, quieren más poder, y comienzan con un animal, pero terminan con su propia sangre, sacrificando su propia sangre en sus altares, y eso les otorga la victoria. Eso les otorga la victoria. Pregúntenle a algún gobernante si no. Mire la historia, revise la historia, y usted va a encontrar, porque yo sí lo hice, muchos de ellos han dado a sus propios hijos en sacrificio, y hasta el día de hoy son intocables en el gobierno. ¿Cuándo son derrotados? Cuando un entendido en los tiempos se presenta y hace guerra en el verdadero lugar donde está la guerra, en el mundo espiritual. El rey de Moab adoró a Satanás ofreciendo lo más precioso que tenía, su hijo primogénito, el heredero al trono. No lo escatimó, se lo entregó, y su Dios que vos le dio la victoria.
sacrificio que él había hecho. Dice la Escritura, se desató contra Israel una furia incontenible, de modo que los israelitas tuvieron que regresar a su país. Retrocedieron sin nada. Yo cuando leía esto pensaba como las ratas. Cuando usted le prende fuego, huyen despavoridas. Así huyó el pueblo del Señor. Qué triste. La adoración es tan poderosa a la hora de la batalla. El pueblo de Dios no lo entendió y pereció, pero un rey impío comprendió dónde se libraba la verdadera batalla. Él entendió que era en lo espiritual, el principio del fin para Israel. Llegó cuando Moab incluyó a su Dios en la guerra. La pregunta es, ¿no podría Israel haber hecho lo mismo? ¿No podría haber incluido a Dios en la escena? Claro que sí. Y Dios le hubiera dado grande victoria. Pero a veces el hombre es tan obstinado y tan orgulloso y tan confiado en su propio yo, en su ego, asentado allí tan profundamente que ni siquiera Dios quiere consultar. Y esto le enseño también. Pero ellos no supieron cómo pelear una batalla espiritual. Eran hábiles estrategas militares, pero inexpertos en intervenciones espirituales. Ellos sabían perfectamente todo lo que tenga que ver con milicia, el arma que tenían que utilizar, quién tenía que estar al frente, quién tenía que estar al fondo, al costado, cómo se tenían que reorganizar, dónde tenía que estar la caballería. Sabían todo en lo natural, pero en lo espiritual, donde realmente estaba librada la batalla, eran inexpertos. Por favor, que Dios abra tu mente y tu corazón en esta tarde. Y si hasta aquí estuviste perdiendo cosas y venías perdiendo, Dios nos está enseñando y nos está instruyendo de que estamos librando mal las batallas. Lo hacemos en nuestra fuerza, lo hacemos en nuestra carne, lo hacemos en nuestra fuerza humana, y no es así. Aunque una guerra se establezca en el reino físico, primero nace en el reino espiritual. Así procede. Y si la guerra comenzó allí, no la podemos resolver aquí. La tenemos que resolver en el mismo lugar donde comenzó. Las discusiones de tu casa no comienzan en el living de tu casa. Deja de pensar en lo natural. Tus hijos que se rebelan y golpean la puerta de tu casa, yéndose y viniendo cada vez que ellos quieren, allí no comienza la guerra. Comenzó antes. Por eso es que antes tenés que orar. Por eso es que antes tenés que consultar al Señor. Por eso es que antes de que lo otro suceda y sobrevenga sobre tu casa, tu familia, tu economía, tu trabajo, es antes. Dios quiere que aperciba con esta palabra y te pueda estar hablando y abriendo los ojos de tu entendimiento. Lo que venga contra nosotros no es de carácter físico o material, se manifiesta así, pero su origen es espiritual. Y eso es algo que nosotros como pueblo de Dios no tenemos que entender, y tenemos que comenzar a asimilar correctamente esto. Dejar de ser niños espirituales esperando siempre la lechita. Es tiempo de alimento sólido, querida iglesia. Es tiempo de guerra, y soldados débiles no van a la guerra, porque mueren antes. Si usted pretende ver cambios radicales en el campo de batalla, deberá identificar primero a su verdadero enemigo, que no es su hermano, no es el pastor, no es el líder. ¿Por qué vemos tanta gente que sale y entra de distintas congregaciones? ¿Por qué lo vemos todo el tiempo? Porque vivimos en la carne, porque
La manera más visible de adorar a Dios era justamente creando altares. El pueblo de Dios lo sabía, porque desde el principio del Génesis hasta lo último del Antiguo Testamento hubieron altares, hombres de Dios que siempre levantaron altares adorando a su Dios, y no mataban a sus hijos, mataban un cordero, ofrecían un animal, entendiendo que eso agradaba al Señor, y le adoraban. Siempre había negación, siempre había entrega, porque la adoración en definitiva se trata de eso, de negarme, de ofrecer sacrificio, de que algo me cueste, porque al Señor le costó. Hoy no hacemos esos tipos de altares físicos. Nuestra vida es un altar vivo. La Biblia dice que somos altares. Usted es un templo vivo del Dios vivo. Usted mismo es un altar. Usted mismo. Y podemos ofrecer sacrificio de alabanza a Dios todo el tiempo. ¿Con qué, pastora? Con mi conducta, con mi testimonio, con mi manera de pensar, con mi manera de vivir. Yo estoy ofreciendo sacrificio de adoración al Dios vivo. He decidido cambiar de vida. Ya no voy al mundo, ahora corro a Cristo. Eso es un acto de adoración que golpea fuertemente el reino de las tinieblas. Cuando uno que era adicto, que era borracho, que vivía en las drogas, deja absolutamente y radicalmente todo esto y rinde su vida a los pies de Cristo. Eso es una bofetada, Satanás, y eso me gusta. Y al Señor también. Al Señor también. Cuando usted antes engañaba y ahora tiene temor de hacerle algo malo a su prójimo, eso es un altar de adoración. Y usted de esa manera va a ganar sus batallas, las peores que se le presenten, con su actitud, con su testimonio. Usted está adorando. Dios espera adoración en espíritu y en verdad. Por eso la mujer le preguntó a Jesús: ¿dónde vamos a adorar? ¿En este lugar? ¿En aquel lugar? ¿Dónde se va a establecer la verdadera adoración? Y Jesús le dijo: no estás entendiendo, mujer. No es aquí ni es allá. Dios está buscando, Dios el Padre está buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Le está indicando: no es cuestión de un lugar físico. No es cuestión de que usted sea santo, santo, santo en este lugar, y cuando salga de este lugar viva su vida de una manera perdida y como usted quiere y no como a Dios le agrada. Se trata de que usted establezca adoración aquí, y cuando salga de aquí, de su casa, de su trabajo, en el estudio, en la escuela, usted siga adorando, porque usted es consciente de que Dios está ahí, en espíritu y en verdad. Uno de los pasajes más populares de la Biblia, lea, es sin dudar la victoria del pueblo de Israel de manos del rey Josafat. Más adelante usted lo va a encontrar. Esta batalla la ganaron simple y sencillamente adorando. Le dejo el pasaje, 2 de Crónicas 20:22. No tuvieron necesidad de levantar espada y arcos. Fue Dios mismo que les dio la victoria. No tuvieron que hacer nada. Dice así: tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir, que habían venido contra Judá, y los derrotó. Y dice más adelante: y envió al campo enemigo confusión y turbación. ¿Y qué hicieron todos ellos? Nada. En lo físico, pero en lo espiritual establecieron el reino que se mueve a través de la adoración. Adoraron. Comenzaron a levantar cánticos de adoración a su Dios, y Dios se manifestó con su ejército, con todo su poderío. Cuando incluimos la adoración, entendemos que la batalla es de Dios y no nuestra.
Eso es algo sumamente importante. Cuando usted incluye la adoración, usted descansa. Usted incluye la adoración, usted tiene paz en su corazón. Y el ambiente y la atmósfera donde usted está comienza a cambiar, porque el ejército de Jehová se mueve a su favor. Dios se mueve con su ejército. Envía a sus ángeles a su favor a pelear por usted, y usted queda quieto y ve la salvación que viene de la mano del Señor. Usted no tiene que levantar espada contra nadie. Usted no tiene que agredir a ninguna persona. Usted simplemente tiene que aprender a adorar en el lugar donde está y verá la victoria del Señor. Amén. Pero lo hacemos a la inversa. Dice la Escritura: no con ejército ni con fuerza, no es con espada, es con el Espíritu Santo del Señor. Porque Jehová es Jehová de los ejércitos. ¿Qué es Jehová? Jehová de los ejércitos. Y si eres Jehová de los ejércitos, mía no es la batalla, es de Dios, es de Dios, es de Dios. La batalla que estás librando no es tuya, es del Señor. Se manifiesta en lo físico, pero tiene su origen en lo espiritual. Y cuando usted entienda eso, se va a gozar de antemano. Se va a gozar antes de que vea las cosas. El gozo va a invadir su corazón porque usted está entendiendo que la batalla es de Dios. Jehová es Jehová de los ejércitos. Cuando la batalla es espiritual, los recursos que deben utilizarse deben ser espirituales. No le dé vuelta a eso, por favor. Pablo dijo: nunca me valgo de planes ni métodos humanos, cosa que sí hizo el pueblo de Dios, para ganar mis batallas, para destruir las fortalezas del mal. No empleo armas humanas, sino las invencibles armas del Dios Todopoderoso. 2 de Corintios 10, 3, 4. No me valgo, decía Pablo, de planes ni métodos humanos para ganar mis batallas. Yo entiendo, decía el apóstol Pablo, dónde se libran las verdaderas batallas. Y Dios nos ha dado un armamento poderoso. ¿Dónde está, pastora? Lea su Biblia en Efesios capítulo 6 en adelante, y usted va a encontrar allí todas las armas que el Señor nos ha dejado. Dice el verso 11: el cual deberás colocarte todos los días. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Pónganse algunas armaduras. No. Dice la Escritura: pónganse toda la armadura de Dios. ¿Cuándo? Siempre. Todos los días hay algo que usted y yo vamos a tener que enfrentar. Y esas artimañas son trampas engañosas preparadas por tu enemigo para tu caída. Él quiere que usted y yo caigamos, que resbalemos, que salgamos del propósito de Dios. Entonces te llena la mente con mentiras. Basta con que Él utilice un día de tu vida y le des el permiso que Él necesita para ingresar en tu mente, y comienza a llenar con dardos. Te tira dardos y dardos y dardos, y no servís, y nadie te quiere, y en la iglesia nadie te respeta, y en la iglesia nadie te valora. Dardos del maligno que estuviste recibiendo por no colocarte la armadura del Señor, negligente. Si está a tu disposición, ¿por qué no nos colocamos? Porque somos flojos espiritualmente, y así nos vence y así nos va con nuestro adversario. Él se ríe, Satanás se ríe ante tus intentos de arreglar tus propios problemas con palabras. Querés ganar tu familia, querés conquistar tus amigos, querés que te respeten. Deja de moverte en lo netamente físico, en lo que estás viendo, y comenzar a librar batallas espirituales. Incluí a Dios en esas batallas primeramente, y el ejército del Señor se va a mover a tu favor, porque está a tu disposición y a la mía también. Nuestras armas no son carnales, 2 de Corintios 10, 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción
Quizás hayas estado utilizando precisamente armas incorrectas. Por eso no estás viendo la victoria. La determinación de no perdonar una ofensa es un ardid terrible del enemigo contra tu vida, implementado por él mismo, con esa habilidad que tiene para tomar ventaja sobre tu vida. El hecho de no querer perdonar, de no soltar perdón, esa es un arma carnal. ¿Querés que Dios te perdone? Perdona a los demás también. Es por obligación en el reino. Tus palabras ásperas, lejos de calmar las aguas, las avivan aún más, dice el Proverbio 15:1. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Palabras ásperas, un arma carnal. ¿Cuándo se termina la pelea? ¿Cuándo se termina la discusión? Cuando alguien retrocede y dice: yo aquí ya no peleo, yo peleo allí, en lo espiritual. Ya no digo palabra alguna porque esto no sirve. Voy a pelear de otra manera. Los reproches, las recriminaciones siempre miran hacia el pasado, destruyendo relaciones y generando más conflicto. Todo el día reprochando, te recriminan todo lo que eras, todo lo que fuiste, lo mal que te comportabas, pero ahora ya estás en Cristo. Sos una nueva criatura. Dice la Escritura: las cosas viejas han pasado, el Señor las ha hecho todas nuevas. Y esa porción bíblica es para tu vida. Tomala, recibila y recibí sanidad y medicina para tu corazón. Como cristiano, usted no tiene que ir a su pasado, usted tiene que ir a su origen. Deje de ir tanto a su pasado, ay, por esto no avanzo, por esto no salgo bien, por esto no me... Deje de ir tanto al pasado, vaya a su origen. Dice Efesios 1:4, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo. Ese es tu origen. Dios ya pensó hacerte. ¿Cómo hacerte? ¿Cómo vivirías? ¿Dónde vivirías? ¿Quiénes te formarían? Ese es tu origen, en Dios. Y concluyo con esto. Incluya a Dios en sus batallas. Tenemos un complot a nuestro favor para vencer las guerras. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo y todo su ejército. Todos los ángeles del Señor peleando a favor nuestro. Cada batalla que en lo natural, en lo físico se manifiesta. Sea como lo veas, comenzá a partir de ahora a pensar que quizás lo que te está sucediendo de tiempo en tiempo no es tanto natural, sino es espiritual. Es tu enemigo, Satanás y sus demonios, el mayor adversario que tenemos en esta vida. Pero hay un ejército poderoso militando a favor nuestro. Y si